Bueno, miren mis hermanos, esta clase se llama Doctrina del Espíritu Santo. En el pensum que ustedes tienen, se llama Neumatología, que significa Doctrina del Espíritu Santo. Ahí ustedes ven en esa imagen parte de los símbolos del Espíritu Santo que encontramos en la Biblia: una paloma, vino, aceite, fuego, agua. O sea, todo eso son símbolos del Espíritu Santo que nosotros encontramos en la Biblia. Vamos a leer Juan 16, 7 al 10. Dice: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendría a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan capítulo 16, verso 7 hasta el verso 10. Nosotros debemos de estar convencidos que el Espíritu Santo es que revela nuestros pecados. También revela nuestra naturaleza pecaminosa. También revela nuestra culpa delante de Dios. También nos revela las normas justas de santidad. Y también nos revela la verdad de Dios. O sea, la certeza del juicio futuro de Dios por nosotros o por nuestro pecado basado en lo que hemos hecho en esta vida. Todo eso lo hace el Espíritu Santo de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Pero también el Espíritu Santo obra a través de la mente, la conciencia y las emociones del pecador. Todo eso lo hace el Espíritu Santo de Dios en la vida de nosotros. También, mis hermanos, el Espíritu Santo trae convicción a nuestras vidas de que el pecado es injusto y malo. El Espíritu Santo nos ayuda a reconocer los efectos esclavizantes, contaminador y engañador del pecado. También nos ayuda a entender que la culpa del pecado solo Dios la puede quitar, y nos lleva a refugiarnos en la misericordia y el perdón de Dios. Es bueno que ustedes sigan conmigo esta enseñanza, porque esto es como una introducción de todo lo que vamos a ver durante el desarrollo de esta asignatura, y todo esto que estamos haciendo es como un resumen de algunas cosas que más adelante en las clases posteriores vamos a ir explicando con más amplitud y con más fundamento bíblico también de cada una de ellas, porque esta materia es muy importante, porque el ministerio del Espíritu Santo es vital para la vida del creyente en este tiempo que estamos viviendo, o en el tiempo de la gracia, como lo conocemos. Solo el Espíritu Santo nos hace entender la gravedad de nuestros pecados y lo abominable que es delante de Dios. Por eso ustedes ven que las personas que todavía no tienen a Cristo en su corazón y tienen el Espíritu Santo, para ellos pecar es algo natural y no tienen remordimiento de conciencia. ¿Saben por qué? Porque solamente el Espíritu Santo es que nos da a entender que el pecado es grave y que Dios no está acorde con el pecado. Entonces, cuando nosotros vemos que la gente peca así, no tiene remordimiento, eso lo que nos da a entender es que esa persona todavía no conoce la obra del Espíritu Santo en la vida de la gente. Y cuando un cristiano no se somete a Dios y a su palabra, también está mostrando que no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. Mientras el pecador no tiene un encuentro con el Espíritu Santo, no se da cuenta de su condición delante de Dios, porque el pecado ciega, adormece y endurece a la gente, y muchos
aunque andan en sus pecados, se sienten ser personas buenas relativamente, pero cuando el Espíritu Santo ilumina su corazón, se da cuenta de su necesidad de Dios. Eso es muy importante. Salmo 90, verso 7 y verso 8 nos dice la palabra de Dios: tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. Ante ti has puesto nuestras iniquidades a la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos. Y en Hebreos 4:13 dice: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. Pero todo eso nos lo hace entender el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Por eso es importante esta materia que estamos comenzando, porque vamos a entender el ministerio y la obra del Espíritu Santo en las vidas de cada uno de nosotros. Así que la obra del Espíritu Santo de convencer que hace el Espíritu Santo en el mundo, encontramos muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, repetidas veces Faraón fue convencido de su trato duro hacia el pueblo de Israel, pero siguió endureciendo su corazón. En Éxodo capítulo 9, verso 27 al 34, dice la palabra de Dios: entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez reconozco mi pecado. El Señor ha actuado con justicia, mientras que yo y mi pueblo hemos actuado mal. Pero en cuanto vio el faraón que había cesado la lluvia, el granizo y los truenos, reincidió en su pecado, y tanto él como su funcionario endurecieron su corazón, tal como el Señor lo había advertido por medio de Moisés. El faraón endureció su corazón y ya no dejaba que los israelitas se fueran. O sea que vemos ahí que cuando el faraón se enfrentó a los juicios de Dios, él reconoció que lo que estaba haciendo no era bien. Lo único malo es que él siguió empecinado en su... Cuando nosotros hacemos algo que no está bien, el Espíritu Santo ministra nuestros corazones y nos da a entender que eso no está bien. Pero muchas veces nosotros seguimos empecinados en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, y entonces acarreamos los juicios de Dios sobre nuestra vida. Pero también Aarón y María fueron convencidos de su pecado por el juicio de Dios sobre María. En Número 12:11 dice: entonces le dijo a Moisés: te suplico, mi Señor, que no nos tome en cuenta este pecado que hemos cometido tan neciamente. O sea, cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés, ellos se dieron cuenta que lo que habían hecho no estaba mal a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros hacemos algo que no está bien, el Espíritu Santo de Dios nos da a entender que lo que hemos hecho no está bien. Y de esa manera nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios ministre nuestras necesidades para nosotros comenzar una vida nueva. Pero también Balaán fue convencido. En Número 22:34, Balaán le dijo al ángel del Señor: he pecado, no me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar. O sea, cuando Balaán quería ir a maldecir al pueblo de Dios, el ángel se apareció en el camino para decirle que eso no estaba bien. Y dice aquí Balaán que cuando él vio al ángel del Señor, él reconoció que había pecado. O sea, esas son de las obras que el Espíritu Santo hace de convencimiento en nuestras vidas. Pero también Esaú confesó la convicción que sintió. En 1 Samuel 16:21 dice: he pecado, y clamó Saúl. Regresa, David, hijo mío, y no te voy a hacer daño. Tú has valorado hoy mi vida, y yo en cambio he sido un necio y me he portado muy mal. Pero también en 1 Samuel 28:15 dice: Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me molestas haciéndome subir? Estoy muy angustiado. Respondió Saúl: los filisteos me están atacando
y Dios me ha abandonado. Ya no me responde ni en sueños ni por medio de profeta. Por eso decidí llamarte para que me diga lo que debo hacer. O sea que en esos dos pasajes bíblicos nosotros vemos que Saúl reconoce que lo que estaba haciendo no estaba bien. O sea que de una forma u otra, el Espíritu Santo de Dios va tratando con nuestras vidas y va redarguyendo para que nosotros reconozcamos a veces cuando nosotros no andamos por el camino correcto y cuando andamos por el camino correcto cada uno de nosotros. Eso es muy importante, la obra del Espíritu Santo de convencimiento. Pero también vemos aquí que David demostró una gran convicción de pecado. En 2 Samuel 12:13 dice: pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. 2 Samuel 12:13. O sea que cuando David pecó, él reconoció que él había pecado. Pero también en 2 Samuel 24:10 y 17 dice: entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar y dijo el Señor: he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. David, al ver que el ángel descendió a la gente, oró al Señor: ¿qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado, soy yo el que ha hecho mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. Y Salmo 51:4: contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos, y tu juicio irreprochable. O sea, mis hermanos y hermanas, a través de estos ejemplos que estamos compartiendo con ustedes, nos estamos dando cuenta que una de las obras del Espíritu Santo en la vida del creyente es convencernos de pecado. Y esa es la diferencia que hay entre una persona que tiene a Cristo en su corazón y la presencia del Espíritu Santo y aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón ni tiene el Espíritu Santo de Dios sobre su vida. O sea que cuando nosotros hacemos algo que no agrada al Señor, el Espíritu Santo ministra a nuestros corazones para que nos demos cuenta que lo que estamos haciendo no está correcto delante de los ojos de nuestro Dios. Pero también Mateo 27:4 nos dice que Judas mostró convicción de pecado, pero no se arrepintió. Dice: pecado les dijo, porque he entregado sangre inocente. Y eso nosotros, ¿qué nos importa? Les respondieron: allá tú. O sea que Judas, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, él reconoció que había pecado, que él había pecado delante del Señor. Pero lamentablemente, en vez de arrepentirse, él tomó la decisión errada de quitarse la vida, porque eso es lo que el pecado hace en la vida de la gente, lo destruye. Y el Espíritu Santo está para convencernos de pecado, para deshacer las obras del diablo de nosotros y limpiarnos y dar una vida nueva, una mente nueva, un corazón nuevo y un comienzo nuevo en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo convenció a la gente. Hechos 2:37 dice: cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? O sea, que cuando escucharon la palabra de Dios a través del apóstol Pedro, cuando el Espíritu Santo descendió, dice que la gente se sintieron profundamente conmovidos. O sea, la palabra de Dios lo convenció a través de la obra del Espíritu Santo en su vida en ese momento. Hay otro pasaje bíblico que nos hablan de convencimiento de pecado, que están ahí, como Génesis 6:3, Salmo 32, 3 al 5, Salmo 51, del 1 al 17, Juan 8:9, Romanos 7 al 25. O sea, hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan a nosotros del convencimiento de pecado. Y eso es muy importante para cada uno de nosotros en esta hora. Hay
otra parte del Espíritu Santo que queremos compartir con ustedes, y es cómo el Espíritu Santo despierta, ilumina y nos redarguye a cada uno de nosotros. Primero, el Espíritu Santo convence señalando la bondad de Dios. Lamentablemente hay muchos cristianos, muchos hermanos en Cristo que tienen siempre un mensaje de condenación, un mensaje de mandar a la gente al infierno, un mensaje de resaltar los pecados en la gente. Y dice en Romanos capítulo 2, verso 4, ¿no ves que desprecia la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? O sea que el Espíritu Santo no convence a la gente metiéndole miedo, sino que lo convence demostrándole cuán bueno es Dios y cuán grande es Dios y la obra que Dios puede hacer en la vida de la gente. O sea, cuando una persona puede ver la amabilidad, la longanimidad, la bondad, la paciencia y el amor de Dios, su corazón se hace sensible. Entonces el Espíritu Santo viene para ayudarnos a nosotros, darnos las palabras necesarias para que nosotros le mostremos a la gente la bondad de Dios en Cristo Jesús para salvación. A través de la revelación de los sufrimientos de Cristo en la cruz, usando diferentes medios, el Espíritu Santo sensibiliza, convence y conduce al pecador al arrepentimiento. O sea que no es lo bonito que yo hable, ni lo intelectual que yo sea, ni el miedo que yo le meta a la gente, sino es la revelación que trae el Espíritu Santo a través de los sufrimientos de Cristo en la cruz y usando diferentes medios que hace que la gente se sensibilice, se convenza y llegue al arrepentimiento. O sea que comience una vida nueva en Cristo Jesús. Y todo eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hay tres obras principales que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence mostrando cuán pecaminoso es el pecado. Dice Romanos 7:13, pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí de ninguna manera. Más bien fue el pecado que valiéndose de lo bueno me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. O sea que cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, una de sus obras que él hace en nosotros es mostrarnos lo tan aborrecible ante los ojos de Dios que es el pecado. Entonces, eso nos lleva a nosotros a aborrecer el pecado, no el pecador, sino a aborrecer el pecado y toda conducta que no agrade a Dios. Esa obra la hace el Espíritu Santo. Entonces, cuando el pecador tiene un encuentro con Cristo, se da cuenta de cuán pecaminoso era el camino que llevaba. El Espíritu Santo muestra al pecador todo lo odioso, lo despreciable, asqueroso y aborrecible del pecado, que hace que el pecador odie tanto su pecado que se canse de él y lo aborrezca. O sea que cuando el Espíritu de Dios llega a nuestra vida, todo lo que es pecado nosotros lo aborrecemos. Por eso cuando nosotros vemos a un cristiano codeándose con el pecado, eso quiere decir que está vacío del Espíritu Santo. Porque entre más lleno del Espíritu Santo estamos y entre más la presencia de Dios está en nosotros, más lejos andamos del pecado porque queremos agradar a Dios y más aborrecemos el pecado también. Esa obra la hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y de eso que vamos a estar estudiando en este mes cada uno de nosotros. Pero también el Espíritu Santo muestra al pecador cómo el pecado destruye el amor, la paz y todo bien. Cómo destruye el bienestar propio, el de sus seres queridos y el de sus amigos. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida del pecador, entonces le muestra que
el pecado o su vida de pecado le había quitado el amor, la paz, el bien, el bienestar de los demás y lo había enemistado uno con otro. Pero otra obra que hace el Espíritu Santo, además de convencer del pecado, es que el Espíritu Santo convence de justicia. Dice Juan 16:8, cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. O sea, le enseña al pecador la santidad, la justicia y la verdad de Dios. Nosotros vivimos hoy en un mundo que se caracteriza por la injusticia, la inmoralidad y la idolatría. Entonces, nosotros los cristianos estamos llamados a actuar con justicia. El Espíritu Santo viene a nosotros para convencernos de justicia, de que seamos justos, de que actuemos con equidad, de que hagamos las cosas no para acorde para nosotros, sino para que la justicia de Dios se imponga en todas nuestras relaciones. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en cuanto a la justicia es a tratar a todos por igual, no tratar a uno de una manera y a otro de otra, sino a todos por igual, porque la justicia debe de comenzar en cada uno de nosotros. Y dice aquí que a través de la obra de convicción del Espíritu Santo, el pecador se da cuenta de la cima infinita que existe entre la justicia de Dios y de Cristo y sus propios hechos y naturaleza pecaminosa. O sea que hay una cima entre la justicia de Dios y la justicia nuestra. Por lo tanto, esa cima tenemos que quitarla y a través de la cruz de Cristo, la sangre de Cristo, dejando que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida, podemos pasar esa cima y nosotros asemejarnos a la justicia de Dios en Cristo Jesús, que es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento, la justicia fue definida por la ley de Dios. Ahora se define por el Hijo de Dios, por la gracia. El pecador reconoce que todos sus hechos que él considera buenos son como trapos de inmundicia a la luz de la justicia de Cristo. Isaías 64, verso 6 nos dice: todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como viento. Nos dice la palabra del Señor. Así el Espíritu Santo conduce al pecador al punto de aborrecer su propia pecaminosidad, como se refleja a la luz santa de Dios. De oída había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Job capítulo 42, verso 5 y verso 6. Dice Isaías capítulo 6, verso 1 al 5, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, el año de la muerte del rey Uzías, había el Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de la puerta y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ay de mí, que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. O sea que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y recibimos el llamamiento de Dios sobre nuestras vidas, nos damos cuenta que somos como trapos de inmundicia, que somos impuros y que necesitamos ser purificados por el Espíritu Santo de Dios para poder estar de pie ante el trono de la gracia de Dios. Pero también Juan 5, 22 y 27,
Aquí dice que el Espíritu Santo enseña al pecador que el Cristo que murió para ser su Salvador llegará a ser su juez si rechaza la oferta de perdón y salvación. Dice Juan 5, 22 y 27. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Ha dado autoridad para juzgar, puesto que Él es el Hijo del Hombre. O sea que el Espíritu Santo nos enseña a nosotros que ese Cristo que murió para ser nuestro Salvador, si nosotros lo rechazamos, entonces un día Él va a ser nuestro juez. En vez de ser nuestro Salvador, si lo rechazamos, Él va a ser nuestro juez. Eso lo hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Hechos 10:42 dice, Él nos mandó a predicar el Evangelio y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Él es el juez que nos va a juzgar un día. Y 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponde según lo bueno o malo que haya hecho mientras estaba vivo en el cuerpo. O sea que todo eso, el Espíritu Santo de Dios, es que va haciéndolo una realidad en nuestra vida, nos va haciendo consciente que un día vamos a enfrentar un juicio. Lamentablemente la gente del mundo de hoy, como se ha vuelto atea, escéptica, que no cree en Dios ni en nada, viven su vida para disfrutar de los deleites de este mundo, según ellos, y no toman en cuenta que un día van a tener que presentarse ante el tribunal de Cristo, al juez de todos los hombres. ¿Saben por qué ellos no se dan cuenta de eso? Porque no tienen el Espíritu Santo de Dios en su vida. Y una de las misiones de la iglesia es que la gente venga a Cristo para que el Espíritu Santo le ayude a entender y a prepararse para un día enfrentarnos a Él o como nuestro Salvador o como nuestro juez. Y esperamos que sea como nuestro único y suficiente Salvador y no como juez. Dice 2 Timoteo 4:1, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. O sea, dice el apóstol Pablo ahí que Cristo va a juzgar a los vivos y a los muertos. Primera Pedro 4:5, pero ellos tendrán que rendirle cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea que un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, donde se aplicará la justicia de Dios. Por eso uno de los ministerios del Espíritu Santo dice, primero vimos que convence de pecado, después vimos que convence de justicia y de juicio también. Apocalipsis 6:15 en adelante, los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres escondieron en las cuevas, entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? ¿Ustedes saben quiénes se van a mantener en pie? Aquellos que recibieron a Jesucristo como su único suficiente Salvador y se dejaron guiar del Espíritu Santo de Dios. Los demás se van a esconder, van a querer que la muerte van a querer la muerte, pero no la van a encontrar porque tienen que pasar por los juicios de Dios. Pero usted y yo, si nos mantenemos firmes en lo que hemos creído y estamos llenos del Espíritu Santo, nos mantendremos en pie. En Apocalipsis 20:11-15 dice, luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él, y de la presencia de él huyeron la tierra, el cielo, sin dejar rastro alguno. También los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que está escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda.
aquel cuyo nombre no está inscrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Ahora, ¿quién es que nos da conciencia de ese juicio y de lo que le espera al mundo en el final? La obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Por eso que esta materia es muy importante y es clave para nosotros, para nuestro ministerio que vamos a desempeñar, porque el ministerio del Espíritu Santo es clave para que nosotros tengamos éxito en todo lo que hagamos en la obra del Señor y donde quiera que nos movamos. Ahora también en su trabajo de convencimiento, el Espíritu Santo convence al mundo que el juicio incluirá, oiga bien, incluirá su pensamiento. Oiga bien, dice Salmo 19:14, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. O sea, todo lo que usted piense, eso está incluido en el juicio de Dios. Salmo 94:11 dice, el Señor conoce los pensamientos humanos y saben que son absurdos. Salmo 139:23-24, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Proverbio 15:26, el Señor aborrece los planes de los malvados, pero se complace con las palabras puras. Dice Proverbio 15:26. O sea que el juicio de Dios incluirá todas las cosas que yo pienso. O sea, tenemos que cuidar lo que pensamos, cada uno de nosotros. Pero también el juicio de Dios, el Espíritu Santo nos enseña que incluirá nuestras actitudes, como yo actúo. Dice Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que toda actitud que usted tenga también va a ser juzgada ante el trono de la gracia de Dios. Pero oiga bien, también el Espíritu Santo nos enseña que las intenciones del corazón también van a ser juzgadas. Primera de Corintios 4:5 dice, por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. O sea, todas las intenciones que hay en su corazón, sean buenas o sean malas, también serán juzgadas, porque Dios la conoce. Hay muchas cosas en nuestros corazones que no son buenas, que solamente las conocemos nosotros, pero también Dios las conoce. Tenemos que, cuando nos damos cuenta que nuestras intenciones no son buenas, pedir perdón y apartarnos de ellas para que también no sean juzgadas en el juicio final. Pero oiga, también el Espíritu Santo nos enseña que los secretos, las cosas que usted tiene secretas, que usted cree que nadie sabe y que nadie ha visto, también va a ser juzgada ese día. Romanos 2:16 dice, así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. O sea, todo lo que usted tiene en secreto también va a ser juzgado. Hebreos 4:12, ya vimos ahí, dice que Dios va a juzgar los pensamientos y la intención del corazón. Esas son las cosas que están secretas dentro de nosotros. Pero también Dios va a juzgar toda palabra, o sea, todo lo que hablemos. Mateo 12:36-37 dice, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tu palabra se te absolverá y por tu palabra te condenará. Y Judas 15 dice, para someter a juicio a todo y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido, por todas las injurias que han proferido contra él. O sea que toda la palabra que nosotros pronunciemos en el día del juicio también serán tomadas en cuenta y seremos juzgados por esas
palabra, pero también nuestras acciones, mis hermanos y hermanas. Proverbio 24:12 dice, pues aunque diga yo no lo sabía, no habrá de darse cuenta el que pesa los corazones, no habrá de saberlo el que vigila tu vida. Él le paga a cada uno según sus acciones. O sea, usted puede justificarse delante de los hombres, delante de su esposo, de sus hijos o de todas, pero Dios conoce todas nuestras acciones y sabe los motivos por los cuales nosotros hacemos o no lo que hacemos. Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. O sea, usted y yo tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos sembrando, cuál es nuestra conducta, porque el Espíritu Santo va ministrando nuestra vida, que según esa conducta es que nosotros vamos a ser juzgados delante de Dios. O sea que no habrá excusa, porque todo lo que hayamos hecho, bueno o malo, está registrado en los libros del cielo. Apocalipsis 20:12 dice, vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. O sea, que allá usted no va a tener excusa, porque Dios va a abrir el libro y va a decir, bueno, mira, aquí está anotado que en tal fecha te hiciste esto y nunca pediste perdón ni te arrepentiste. Y si usted se arrepintió, eso no va a estar escrito allá, porque Dios lo borra. Si usted se arrepiente y se aparta, Dios borra todo lo que esté escrito allá, pero lo que no esté, lo que usted no se arrepintió, va a tener problemas delante de Dios. Entonces, a través de Cristo, nuestros pecados son perdonados y el registro de nuestros pecados borrado. Salmo 51:1 dice el salmista, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. O sea que no importa lo que usted y yo hayamos hecho, si nos arrepentimos de corazón y nos apartamos, todas esas cosas que hayamos hecho que han ofendido a Dios y que hemos pecado contra Dios, Él la va a borrar del libro de la vida y solamente dejará las cosas buenas de cada uno de nosotros. Así que cuando le prediquemos a los pecadores, tenemos que darle esa buena noticia. Si tú vienes a Cristo hoy y te apartas de tu pecado, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y te va a dar una vida nueva. Y toda tu vida pasada, Dios la borrará del libro de la vida. Y a partir de hoy contará tu vida nueva para honra y gloria del Señor. Esas son las buenas noticias que Dios nos ha dado. Y es el Espíritu Santo que nos capacita para hacer ese trabajo. Isaías 43:25 nos dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. O sea, por amor a Dios, cuando nos arrepentimos, Él borra todas nuestras transgresiones y no se acuerda de las cosas malas que ya hemos hecho. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso para nuestras vidas, dice la palabra del Señor a cada uno de nosotros en esta hora. Así que Dios nos bendiga, mis hermanos y hermanas, y este ha sido un pequeño resumen que hemos hecho de la importancia de la obra del Espíritu Santo para nuestra salvación. Yo pienso que después de nosotros ver esta enseñanza bíblica de lo importante del Espíritu Santo, yo pienso que lo que nos corresponde a nosotros es buscar la presencia del Espíritu Santo sea una realidad en las vidas de cada uno de nosotros. Así que vamos ahora a tener un tiempo para, si alguien tiene alguna pregunta o algo que añadir o algo que no entendió, vamos ahora a tomar un tiempo para eso, para responder a las preguntas de ustedes. Vamos a ver quién tiene alguna pregunta o algo que necesita alguna aclaración de lo que compartimos en este momento con ustedes. Una pregunta, profe. Sí, vamos a ver. Entonces, la pregunta mía es,
cuando nosotros, siendo cristianos, entonces nosotros cometemos un error, porque faltamos el Espíritu Santo. Varón, yo no escuché bien porque se está entrecortando. Repítela de nuevo un poquito más lento para ver si yo la puedo entender. Ok, vuelvo y repito, cuando nosotros, cristianos, cuando hacemos algo mal hecho, entonces, si es porque faltamos el Espíritu Santo. Bueno, hermano, miren, nosotros como humanos que somos, no somos perfectos, dice la Biblia. Y la Biblia dice que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, ¿quién es que nos da convencimiento de pecado? El Espíritu Santo. Ahora, si usted comete un pecado y usted anda como que no hizo nada y como que todo está bien y no se arrepiente ni nada, eso significa que usted no tiene el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es que trae convencimiento de pecado a nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo nos convence del pecado. ¿Sabe para qué? Para que nosotros vayamos al trono de gracia y nos arrepintamos y nos apartemos de ese pecado. Entonces, cuando tengo un cristiano que anda pecando para ir para abajo, que está haciendo cosas que no son bien y se siente como que está bien, esa persona tiene problemas porque entonces el Espíritu Santo no está ahí para convencerlo. O el Espíritu Santo está convenciéndolo y no le está haciendo caso, porque también a veces nos resistimos a la voz del Espíritu Santo de Dios. Entonces, es muy importante eso, que no es que nosotros nos vamos a pecar, pero el Espíritu Santo nos da convencimiento de pecado para que nos apartemos de eso y nos arrepintamos y comencemos de nuevo y podamos seguir creciendo en la gracia de Dios. Sí, gracias, profe. Sí. Sara o Fausto, ¿cuál de los dos que tiene la mano levantada? Aquí Sara, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bien, mi pregunta iba en el sentido de cuando la palabra dice o habla de que el Espíritu Santo se entristece. Pablo dice en Efesios que no hagan entristecer al Espíritu Santo con las obras muertas. Entonces hay muchas personas dentro de la iglesia que han predicado o han dicho cosas como que los cristianos, por ejemplo, caminan o andan o viven con el Espíritu Santo entristecido, haciendo referencia a el cristiano que vive una vida tal que no agrada al Señor y por lo tanto el Espíritu Santo dentro de él dejó de hacer su función, entendiendo o afirmando que el Espíritu Santo no se va de la vida de una persona. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo el día que recibimos salvación. Y entonces, como el Espíritu no se va, el Espíritu está entristecido dentro nuestro. Entonces, quería como traer esa pregunta al tema. ¿Usted quiere saber si cuando nosotros pecamos, si el Espíritu Santo se queda ahí o él se va? Esa es lo que usted quiere saber. Esa es la aclaración. Miren, mis hermanas, la Biblia dice, o sea, la misión del Espíritu Santo es hacernos reconocer, digo, una de las misiones, no es la única, hacernos reconocer que somos pecadores, ¿verdad? O que hemos cometido algún pecado. La Biblia dice, Dios no mora en templos sucios, dice la palabra de Dios. También la Biblia dice que Dios no nos abandona tampoco. Porque el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros, tratando de atraernos a Dios, tratando de que nosotros reconozcamos. Ahora, el problema es que entre más usted resiste el Espíritu Santo, su corazón se va poniendo más duro. Se va poniendo más duro. Y en esa medida, entonces usted va racionalizando su vida cristiana y muchas cosas que para Dios no son buenas, usted la va aceptando como cosas que son normales. Que son prácticamente normal. Por ejemplo, hay cristianos que para ellos es normal ir a una fiesta y dicen, no, yo estoy en esta fiesta aquí, pero yo no estoy bebiendo, yo que bebo refresco, los demás que beban su alcohol, que yo lo que bebo es refresco. Entonces, y hacen eso como algo normal de la vida. Yo pienso que si un día uno lo invitan a una boda, a una cosa, y uno va a acompañar a la gente, pero uno tiene que también
conservar la distancia. Uno tiene que conservar la distancia, porque yo, por ejemplo, voy, hay bodas de gente inconversa que a mí me han invitado y yo voy a la boda y estoy en la ceremonia y todas las cosas. Cuando comienza la celebración de la boda, que la gente comienza a beber y a bailar y todas esas cosas, como yo no bebo ni bailo, entonces yo le digo a la persona, mira, yo tengo que retirarme porque yo soy cristiano y yo no bebo ni bailo y yo no voy a estar en este ambiente porque ahorita van a querer sacarme a bailar, ahorita van a querer que yo me beba un trago. Sí, porque de una vez comienza alguno del grupo quiere que yo baile. O otro va, bébese un traguito ahí, que eso no es nada. Entonces nosotros tenemos que saber que así que el diablo comienza. Así que el diablo comienza. Entonces yo voy a participar hasta donde me sea posible yo participar sin que mi testimonio se vea afectado de mi vida cristiana. Y después yo le digo a la persona que me invitó, bueno, ya yo tengo que irme porque ya este ambiente no es para mí. Este ambiente no es para mí. Los impíos no respetan que uno sea cristiano. Ellos cuando comienzan a beber y tirando tragos quieren que todo el mundo beba y baile. Después que tienen dos tragos en la cabeza, ellos creen que todo el mundo es igual. Es igual. Entonces hay muchos cristianos. Yo estoy viendo una cosa sencilla para no poner otro ejemplo. Estoy viendo algo sencillo, pero hay otro ejemplo más difícil que pudiéramos ponerlo. Entonces nosotros tenemos que rechazar ese tipo de conducta de la gente porque no agrada a Dios. Entonces el Espíritu Santo cuando llega a nuestra vida, esa es la obra que hace. Ahora la pregunta tuya era si el Espíritu se va o se entristece. Yo te voy a decir algo. Yo pienso que el Espíritu Santo siempre está ahí presente para redarguirnos, para amonestarnos. Ahora, cuando nosotros obedecemos su voz, yo pienso que Él toma posesión de nosotros. Ahora, cuando nosotros resistimos, yo pienso que Él no está permanente ahí en nosotros, pero no es que nos abandone y nos desampara. No nos abandona porque Dios siempre nos está buscando. Mientras estemos en esta vida, Dios siempre nos está buscando. Y fruto de eso es que una gente hace una cosa que no está bien y se da cuenta. ¿Quién es que le permite que se dé cuenta? El Espíritu Santo de Dios. Es que le permite que se dé cuenta. O sea que no hay un abandono total del Espíritu Santo, pero sí está entristecido y no puede completar la obra que ha hecho en nosotros. Puede hacer que otra gente te diga que sí, que lo abandona. O sea, que cada quien tiene su opinión, pero la Biblia no nos dice que el Espíritu no abandona. Ni tampoco nos dice que se queda ahí, pero lo único que dice es que se entristece. Eso es lo que dice pero yo pienso que el pecado no deja que Él haga la obra, que tiene que ser hasta que nosotros no nos arrepintamos. Y cuando la presencia del Espíritu de Dios es real en nuestra vida y nosotros respondemos al Espíritu de Dios, nuestra vida van cambiando y nosotros crecemos más y las cosas pecaminosas las aborrecemos más y aceptamos las cosas de Dios como las cosas que traen gozo y paz a nuestras vidas. Así que no sé si respondí, pero como esta clase dura 3 semanas más, ellos vamos a aclarar muchas cosas. Que esto es una introducción de lo que vamos a tratar estas 3 semanas para que podamos profundizar un poco más sobre estos temas. Evelyn y después Almanza. No, Evelyn no, Naomi. Dios les bendiga. Amén. Y ustedes están hablando ahorita sobre San Juan 16, versículo 8, 11, que dice: y cuando Él venga, comenzará el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sí. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo nosotros como líderes podremos influir en esos cristianos que están nadando en 2 aguas para que perfectamente tengan un estilo de vida que esté conforme a la voluntad de Dios? Bueno, hermana, nosotros como cristianos podemos hacer 2 cosas. 3 cosas podemos hacer. Primero, tenemos que orar por ellos. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros tenemos que ser el ejemplo. O sea, de vivir la vida que el Espíritu de Dios quiere que vivamos. ¿Sabe para qué? Para demostrarle a ellos que es posible vivir una vida en el Espíritu. Y en tercer lugar,
si la persona que está viviendo en dos aguas, usted puede allegarse a ella y aconsejarlo a hacerlo. Si usted no puede, ore para que Dios envíe a alguien que pueda hablar con esa persona. Ahora, si está a su alcance, usted habla con esa persona y dialogar y orar junto con ella. Nosotros tenemos que ir y declararle la verdad de Dios a esa persona y advertirle de las cosas que no está haciendo bien. Por lo menos esas tres cosas podemos comenzar a hacerle, y a partir de ahí estar abierto al Espíritu Santo, porque a veces el Espíritu Santo también nos da palabras específicas para esa persona. A veces el Espíritu Santo nos guía a ministrar de alguna manera a ese tipo de personas, porque el Espíritu Santo no tiene como una varita mágica ni una regla que de esta manera que va a hacer las cosas. Yo estoy diciendo tres cosas que podemos hacer, pero es para que el Espíritu Santo nos use. O sea, podemos orar, podemos ser el ejemplo y podemos tratar de conversar con esa persona, pero la efectividad de lo que vamos a hacer, eso dependerá de cómo nosotros demos rienda suelta al Espíritu Santo en nuestras vidas, siempre guiado por la palabra de Dios. Porque la vida cristiana es una vida que tenemos que experimentar. Esto no solamente es algo que yo digo, que creo y ya yo creí, no, es algo que yo siento y experimento y la vivo en mi día a día. Y el Espíritu Santo es que me ayuda a vivir esa vida cristiana cada día. Amén. Manuel Almanza tiene una pregunta, vamos a ver. El pastor, le voy a decir algo y después voy a hacer la pregunta. Está bien, no hay problema. Cuando usted dijo que hay personas que viven mandando a los otros al infierno, o sea, cuando hay cristianos que viven predicando, mandando a los demás para el infierno, diciéndole que si no se arrepienten se van para el infierno, yo pienso que en ese momento contristamos al Espíritu Santo. En ese momento no estamos permitiendo ni mostrando como verdaderamente el Espíritu Santo quiere mostrar el amor de Dios y el plan de salvación de Dios, que es con amor. Entonces, en ese momento yo pienso que contristamos al Espíritu Santo. La pregunta que le iba a hacer es, muy suponer, usted tiene familias inconversas que no son cristianos y ponen un negocio, vamos a decir, de bebida y cosas así, y lo invitan a usted a orar a ese negocio antes de inaugurarlo. ¿Cuál sería la respuesta suya a esa invitación o a esa petición de esas familiares suyos que no conocen de Dios, que no saben de Dios? Bueno, hermano, mire, nuestra disciplina dice, nuestro libro de disciplina dice que nosotros no podemos distribuir, ni apoyar, ni difundir cosas que dañen el cuerpo. Entonces, si una gente pone una discoteca, a mí que no me invite a bendecirse. Si una gente tiene una fábrica de cigarrillos que son legales, a mí que no me invite a bendecir una fábrica de cigarrillos. Si una gente pone una fábrica de hacer cerveza y ron, a mí que no me invite a bendecir eso. Porque nosotros sabemos que esas son cosas que Dios no está de acuerdo con eso. Entonces, nosotros tenemos que estar claros, nosotros tenemos que decir, no, yo eso no lo voy a bendecir porque Dios no está de acuerdo con eso. Mira, el camino de la vida cristiana es un camino de fe. Y entonces tiene que tomar decisiones creyendo que lo que dice en su palabra se va a cumplir. La Biblia dice que Dios no nos dejará ni nos desamparará. Entonces usted dice, bueno, esto no le agrada a Dios, yo no voy a hacer esto porque a Dios no le agrada. Entonces ya Dios tiene un compromiso con usted. Porque usted toma una decisión basada en la palabra de Dios. Entonces, usted no puede llevar de lo que la gente le diga, ni de las cosas materiales, nada de eso. Llévese de los planes que Dios tiene para su vida. Y para eso que está el Espíritu Santo, para ayudarnos a entender todas esas cosas y darnos la fortaleza para tomar las decisiones que agraden a Dios y que nos ayuden a vivir la vida cristiana que Dios quiere. Eso es muy importante. O sea, nosotros tenemos que estar claros en eso. Nosotros no podemos claudicar. El hermano Arsene tiene la mano levantada. Vamos a ver Arsene, si lo escuchamos ahora. Ok. Sí, profe. Hablando del Espíritu Santo, hermano Arsene, un momento, mire, ellos tenemos problemas. Yo no lo estoy escuchando y no voy a poder responderle. Entonces, okay. Yo tengo problemas
Yo lamento que no pueda escuchar la pregunta suya, pero no se escucha prácticamente nada de lo que usted habla. Parece que hay algún problema con la conexión suya y todo eso, pero mire, mándeme esa pregunta por escrito que yo se la respondo por WhatsApp más adelante. Usted la manda por el grupo, la pregunta que usted tenía, y la respondemos por el grupo y así todos modificamos. Lamentablemente yo no lo estoy escuchando, varón, y no puedo responderle por eso. Así que excúsenos. Hermana Manicia. Está bien. Dios le bendiga. Amén. Y vemos que el Espíritu Santo, estamos hablando del Espíritu Santo. Y yo quiero saber, a pesar de que David había hecho tantas cosas malas delante del Señor, que él cayó delante del Señor, humilló delante del Señor, y el Señor le dijo que encontré David y a voluntad de su corazón. Yo quiero saber que si hoy el día que Dios puede decir algo así como le decía a David, para escudriñar, para el Espíritu Santo escudriñar al hombre de Dios hoy el día. Bueno, miren mis hermanas, usted comenzó diciendo que David había sido un hombre que había cometido muchos pecados y que Dios lo perdonó. La Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y David fue un hombre grande, ¿saben por qué? Porque cada vez que se daba cuenta de un pecado que cometía, él no andaba justificándose, ni echándole la culpa a nadie, ni quejándose, ni queriendo tapar lo que hizo. Él aún siendo el rey, él se vestía de cilicio, se iba al templo a llorar, se humillaba delante de Dios y se apartaba de lo que había hecho. Entonces, la misericordia de Dios es infinita. Y si nosotros cometemos algún pecado que no agrada a Dios, lo que nosotros tenemos que hacer es confesar ese pecado, confesarlo delante de Dios y apartarnos y seguir hacia adelante, confiando en las promesas de Dios de que el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Y eso es lo importante. O sea, no importa el pecado que cometamos, si nosotros lo confesamos y nos apartamos, Dios tiene misericordia de nosotros. Bueno, yo pienso que ya por ahora estamos claros entonces sobre las partes que hemos tratado en este día. Ahora, una evaluación. ¿Cómo te evalúan la clase de hoy? ¿Quién quiere comenzar? Yo, profe. Kingston. Sí, Kingston, dígame. Hoy sí fue un gran día para mí, como yo puedo verificar bien la obra del Espíritu, cómo el Espíritu Santo trabaja sobre una persona que es cristiano, porque a veces nosotros comprendemos el Espíritu Santo de una forma, pero hoy sí yo puedo ver bien que el trabajo que hace el Espíritu Santo dentro de una persona que es un cristiano de verdad. Este tema a mí me gusta porque estoy aprendiendo algo que más para allá, para que no hace más error sobre mi vida cristiana. Amén. ¿Alguien más? Sara. Sí, yo en esta primera clase, pues cumpliendo uno de los objetivos que estaban ahí, que usted nos envió, el tema de conocer la obra del Espíritu Santo. Tuvimos hoy un vistazo general ampliado de todos esos puntos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Me pareció bien porque así uno tiene como un marco general de lo que vamos a estar profundizando en esta clase. Continúa. Yo puedo decir que me gustó que la mayor parte de lo que vimos en la clase de hoy estuvo basado en la palabra, en la Biblia.
Y eso nos enseña que todo lo que queremos conocer del Espíritu Santo lo tenemos a la mano en la palabra de Dios. Y me pareció muy interesante cada uno de los versículos, porque aunque todos englobaban el tema que estábamos tratando, cada uno nos lleva como a un tema de estudio, a un tema para profundizar. Me pareció muy interesante. Pastor, el tema de hoy es muy bueno, porque ese tema, aparte de que nos edifica, también nos refresca, porque hay temas y cosas que usted mencionó que quizás todos nosotros lo sabemos, pero como no lo usamos día a día, quizás lo teníamos ya quizás un poco olvidado o guardado, pero al usted volver y remover todo y hablar de la función o los aspectos del Espíritu Santo, ya es algo que nosotros vamos a tener ahí vivamente y nos vamos a enfocar más en conocer la persona del Espíritu Santo. Y estuvo muy bueno, muy edificante, muy refrescante el tema hoy. Amén. ¿Quién más? Para mí esa clase de hoy muy excelente, muy bueno, porque que aprendemos que tenemos que sernos muy cuidadosos con la palabra que nos diga, porque nos vamos a dar cuenta delante del Señor todas las palabras que nos dicen que van a ser juzgados. Tenemos que ser cuidados con lo que nosotros hacemos en nuestra vida, que como cristianos tenemos que ser ejemplo día a día. Para mí muy excelente, muy bueno la clase de ¿Alguien más? Yo quería decir algo, pero no sé si me escuchan bien ahora. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Dígame. Ok. Sí, Marcelo. Lo que voy a decir ahorita, hablando del Espíritu Santo, es algo muy delicado, porque es fácil de hablar del Espíritu Santo, pero para cumplir con los requisitos en la norma, entonces a veces aparece muy diferente. Entonces, ese tema es muy importante como cristiano, entonces nos da, la norma, entonces como el Espíritu Santo, entonces no pueda, pueda ayudarnos entonces para cumplir con su misión. Pero es muy complicado, ¿no? Mucha gente a veces habla del Espíritu Santo, pero no quiere someter a la orden del Espíritu Santo y no quiere cumplir con la norma. Pero si nosotros cumplimos con la palabra, entonces la misión del Espíritu Santo puede cumplir en la vida nuestra. Amén. ¿Alguien más? No. Que Dios le bendiga. Amén. La clase de hoy fue muy edificante porque pudo ampliar nuestros conocimientos respecto al Espíritu Santo, aclarar ciertas dudas que teníamos y también nos da las herramientas necesarias para nosotros poder hablar a otros sobre quién es el Espíritu Santo y cómo debe ser tratado. Fausto, usted no ha dicho nada, usted ha dejado que a Sara sola. Fausto no me está oyendo, como que se frizó. Fausto, estaban frisados ustedes. Le dije yo, Fausto, usted no ha dicho nada, usted ha dejado solo. Exactamente. Diga algo ahí, diga algo. No, mire, sí, realmente el tema fue bien interesante porque uno día tras día aprende más sobre el Espíritu Santo. Uno no puede quedarse con las informaciones básicas que uno tiene, sino que vemos cómo el Espíritu Santo se entristece. Vemos como aún se entristece, nosotros mismos somos los que tenemos que buscar de Dios nuevamente y confesar. No solamente nos podemos quedar, sí, nos quedamos, me fallé, pero sino que también debemos confesar y decir que nosotros hemos fallado delante de Dios, para que entonces así vuelva una comunicación más otra vez directa con el Espíritu Santo. Bueno, hermano, gracias al Señor por este tiempo que nos ha dado. Y ustedes saben que nos quedan 3 semanas más. Lo que quiere decir que esto va a ser un tiempo muy enriquecedor y que nos va a ayudar a nosotros a profundizar más en una de las enseñanzas más importantes para el desarrollo de nuestra vida cristiana, que es nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios.
la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y debemos de orar al Señor para que nos dé sabiduría, entendimiento y nos ayude a entender las cosas que Él quiere enseñarnos, para que el Espíritu Santo complete la obra que Cristo ha comenzado en nuestras vidas, y nosotros podamos ser diferentes en un mundo de maldad. Dios nos guíe y Dios nos guarde, y vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en esta hora, por el tiempo que nos ha permitido estar aquí compartiendo tu palabra. Ayúdanos, Señor, en todo el trayecto de esta clase, y que tu Santo Espíritu esté guiando todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Dando entendimiento y sabiduría en el nombre de Jesús. Amén y amén.